Buenas noches, María Cristina, Oscar, buenas noches. Brenda, buenas noches. Kevin, buenas noches. Corina Velázquez, Elwin Estuardo, Luis Fernando, Dominga Carolina, Bernardo Estuardo. Gracias. Pues gracias a Dios estamos en novedad todos. Pasamos bien la Semana Santa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jamie. Pamela, buenas noches. Adela, Berta. Gracias. ¿Cómo te dicen? María. Yo prefiero decirte Adela, es más fácil. Sí, María. María, sí. A la orden. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Esther. Buenas noches, Sandra, Sofía, Jamie, Vanessa, José Adolfo, Briones Franco, Selfa. Buenas noches, Selfa. Espero que han pasado buen descanso. Ustedes imagínate, como tienen la misma foto, no se les ve, pero algunos estarán cambiando de piel por haber quemado, por haberse quemado en el puerto. Buenas tardes, Oscar Leonel, Kevin. Fuera culero. No, eso es como a la semana, a veces que no tener uno aguantándolos. Pero bueno, era un buen descanso. Y ya sabes, pues todo se da. Ojalá hayan estudiado, porque no se les olvide que estaba fuerte el sol donde sea, estaba muy fuerte el sol. Les decía que... Sí, pues... Vean ustedes que no se les va a olvidar que el otro lunes comienzan sus exámenes. El de laboral lo tenemos el día miércoles, miércoles. Y tenemos el punto de hoy que son las jornadas de trabajo y concluimos los días viernes, que es el salario, que se va a dar uno para apoyar. Porque no me da tiempo al final de platicar, pero lo vamos a ver en este momento. No se les olvide que vamos a evaluar únicamente lo que ya evalué en el primer parcial, eso no lo estudien a partir del segundo parcial, ¿sí? A partir de lo que yo de para el segundo parcial que yo les indiqué, ahí estamos bien. Bueno, Andrés, cállate, si yo hoy le pregunté a la secretaria de la coordinación, dijo de los suspenden una semana, ¿va? Pero no me dijo el día miércoles tiene su examen. Así de que el día miércoles pues nos toca ahí. Y Wendy, ¿dónde fuiste, Wendy? Aquí en mi casa. Ah, no saliste. No, Lick. No, yo aprovecho, fíjate que aproveché irme sábado, domingo y lunes, pero al principio. ¿Ah, sí? Bueno, un accidente en esas fechas. Sí, va, demasiado. Lo que pasa es, imagínate cuando son, pues yo ya no tengo mis papás, va, que ya te digo, ellos vivían, yo soy de Pala Chiquimula. Es normal, viviendo allá, pues uno va. Pero ya no estando ahí, yo familia, que una prima tengo ya nada más, ya es muy difícil. Andrés, ¿estás preocupado, Andrés, por Dios santo? No, le vi bien, hombre, le vi bien. Acuérdense que están en su etapa intermedia.
les digo ahorita con tiempo para que aprovechen, Ese fin de semana, compromisos de ninguna clase. Bueno, entonces vamos a ver las jornadas de trabajo. Al hablar de jornadas de trabajo, vamos a ver sus antecedentes, su definición, el trabajo efectivo, la clasificación en cuanto al límite, que se divide en jornada ordinaria y extraordinaria. La ordinaria es diurna, nocturna y mixta. Vamos a ver los límites a las jornadas de trabajo, la exclusión, las jornadas especiales, los tipos de jornada ordinaria, jornadas menores de 48 horas, análisis del Acuerdo Gubernativo 346, que es el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo, los descansos. Y vamos a ver la finalidad de los descansos, el diario, el semanal y el anual. Vamos a tener los días de asueto. Un pequeño análisis del decreto 42 de 2010, que es la ley que promueve el turismo interno, que es una ley que ya solo un día quedó para que ellos puedan variar. Pero bueno, lo vamos a ver. Vamos a empezar entonces ya con los antecedentes. Para esto, pues por supuesto, consultamos el libro Derecho Sustantivo Individual del Trabajo del doctor César Landelino Franco, y él precisamente cita al historiador y tratadista Héctor Humberto Samayoa y llega a la siguiente conclusión. El primer antecedente de las jornadas de trabajo en Guatemala lo constituye la Real Provisión de la Audiencia de los Confines del 25 de junio de 1548. Ahí precisamente se actualizó al Ayuntamiento de Guatemala fijar el precio de los jornales, el salario de un trabajador. Claro, en ese entonces, por la forma, el léxico que se utilizaba, ellos hablan el precio de los jornales, el salario del trabajo, el salario de un jornal. Ya posteriormente aparece también en la Real Provisión de la Audiencia de los Confines, perdón, en la Real Cédula emitida del 24 de noviembre de 1601, dirigida está bien, bueno, posteriormente aparece entonces la Real Cédula emitida el 24 de noviembre de 1601. Ahorita estamos viendo las jornadas de trabajo y estamos viendo el antecedente que era, lo constituye, el primer antecedente es el precio de los jornales, que en palabras ahora diríamos el salario, pues, el salario del trabajo, el salario de una jornada de trabajo. Y la segunda es la Real Cédula emitida el 24 de noviembre de 1601, dirigida al presidente de la Audiencia de Guatemala, donde habla que se dispuso que los indígenas, españoles, serviles y mulatos debían salir libremente a la plaza pública para ser contratados. Y también dice que debe dárseles un salario, un jornal justo y también alimentación. Imagínate que estamos hablando parte del sistema rural. Eso les iba a preguntar, no me dijeron nada de la presentación, no estoy presentando. Disculpen. Entonces, aquí, pues, todo lo que les dije, pues está contenido aquí, las jornadas de trabajo y los descansos remunerados. Todo lo que le he hablado está acá. Llevamos exactamente antecedentes y dice, el primer antecedente lo constituye la Real Provisión de la Audiencia de los Confines, que habla del precio de los jornales. El segundo que tenemos es de que es la Real Cédula, que va dirigida al presidente de la Audiencia en Guatemala, que le ordenan que los indígenas, españoles, serviles y los mulatos deben salir libremente a la plaza para ser contratados y que debe darse un jornal justo y una alimentación. En el inciso C, ya en el mes de noviembre de 1872, el jefe de la capitanía de ese entonces habla de que dice que acordó que era necesario regular las horas de trabajo en la fábrica, especialmente con albañiles, peones y carpinteros, tanto indígenas como ladinos. Eran demasiados los abusos que cometían. Entonces tomaron una decisión, que la jornada de trabajo iba a iniciar exactamente a las 6 de la mañana
y para eso se iban a dar 24 campanazos del ayuntamiento. O sea, del ayuntamiento había, me imagino, todo listo para indicar, señores, comienza la jornada a las 6 de la mañana con 24 campanazos. Claro, dice que los días lunes variaba y comenzaba a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana. Y luego también la hora para la ingesta de alimentos se anunciaba también con 12 campanazos. Y posteriormente ya hubo otra jornada, la jornada que se establecía de 2 a 6 y su inicio y la conclusión se marcarían con 12 campanazos. Fue el sistema que utilizaron para dar los campanazos para indicar en esta etapa, en este momento se inicia la relación laboral, o sea, la jornada de trabajo, y en este momento termina la jornada de trabajo. En el inciso D, dice que se dieron unos problemas que precisamente se denominó esta disposición legal los bandos, donde trataban definitivamente fue una disposición donde dice que se cerraron los talleres los días sábados y los días festivos. ¿Por qué? Para evitar que los aprendices de los talleres precisamente estuvieran en estado de ebriedad. Entonces dice que el problema que tenían era de que esa holganza perjudicaba precisamente todos los días lunes. También tomaron medidas para evitar, por ejemplo, el pueblo tenía costumbre como las procesiones, los convites y las festividades, que muchas veces lo prolongaban hasta por 15 días. Y esta disposición era un poco represiva porque no estaba de acuerdo con esas costumbres, incluyendo pues la parte esa que yo le digo de la embriaguez que habla, que tenían precisamente los de los talleres, por eso los cerraron los días domingos y los días festivos, para evitar la embriaguez de los aprendices oficiales los días lunes. Y esta precisamente la número E, que era un problema que se daba con los panaderos. Ellos también indicaron de que el panadero, el amasar y producir por la noche, producía de que el panadero pasara en holganza toda la mañana, todo el día, y eso pues lo que provocaba era robo, vagancia y vicios. Entonces trataron de corregir ese extremo, y entonces ya dijeron, señores, la panadería se va a hacer únicamente en una jornada diurna. Todo este material le quiero contar que ya se lo subimos hoy. Ya se lo subimos, que sabemos que el examen es de este miércoles en 8. En el Estado, los trabajadores públicos, la primera jornada pública, la primera jornada de trabajo que tuvieron los empleados públicos fue exactamente de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Esa fue su primera jornada de trabajo. Luego también hay otra jornada de trabajo para ellos, que es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Posteriormente hubo otro acuerdo, donde indicaban que los días sábados a partir de las 12 horas ya los empleados públicos no iban a trabajar. Y por último, el acuerdo 20 de octubre de 1927 regula para los empleados públicos de los tribunales del país que debían de hablar únicamente 5 horas, en un horario de 10 a 12 de la mañana y de 2 a 5 por la tarde. Claro, autorizaron a los jueces que de acuerdo a la parte del clima de los determinados lugares podían modificar sin dejar de trabajar 5 horas precisamente en el día. También aparece ya la Revolución del 44, como ustedes ya lo saben, en 1947 se promulga el primer Código de Trabajo, donde ya se contenían las jornadas de trabajo. Guatemala no era aislado de un contexto internacional, porque la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 47, que habla exactamente de 48 horas a la semana para el trabajo, ya estaba precisamente con esa normativa para que fuera aplicada a nivel internacional. Sin embargo, Guatemala nunca quiso ni ha querido ratificar el convenio 47, que se refiere precisamente a que la jornada de trabajo debe reducirse, la diurna, a 40 horas a la semana. Hasta la fecha no se ha
Unos países ya lo hicieron, pero Guatemala concretamente no lo ha llevado a cabo. Después ha ido variando de acuerdo a los procesos que se han dado en cuanto a la clase de trabajadores en Guatemala. Ya hay otras disposiciones que en algunas empresas y algunas instituciones del Estado ha mejorado la jornada de trabajo. Sin embargo, pues seguimos pendientes de la ratificación del convenio 47, que por cierto, muchas noticias internacionales ustedes ven de tal país en Europa o en el mundo está con 40 horas, y las 40 horas están establecidas en este convenio 47 de la OIT. Su definición, la más clara para mí, la legislación mexicana. ¿Qué es una jornada de trabajo? Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Artículo 116. ¿Qué es tiempo efectivo de trabajo? El tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Ya estamos hablando del artículo 116 del Código de Trabajo. Clasificación por su límite en ordinaria y extraordinaria. ¿Cuál es la ordinaria? La diurna, nocturna y mixta. En esa se divide. Y la ordinaria, la extraordinaria, pues por supuesto es única. Veamos hoy entonces la ordinaria y de una vez vamos a ver la nocturna y la mixta. Y para eso les voy a pedir favor quien me apoya para leer el artículo 116 y el artículo 117. Mejor si me lo leen desde su código. ¿Quién nos apoya? Vamos, Marta Sofía. Marta Sofía. No, ¿alguien más que nos apoye? Buenas noches, licenciado. No hay pena, Marta, ¿viste? No hay pena, Martita. Vamos, por favor. Capítulo 3. Jornadas de trabajo. Artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas de la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Bueno. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas. Artículo 117. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se elaboren 4 o más horas durante el periodo nocturno. Bueno, el último párrafo que Pamela le dio lectura del 117 me lo subraya, ¿no? Me lo subraya. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno va a ser de 8 horas diarias sin exceder de 48 horas a la semana. Sin embargo, eso es únicamente para efectos de pago.
Nuestro código dice que son 45 efectivas, pero esta norma ya fue superada de acuerdo al artículo 102, inciso G de la Constitución Política, donde dice que nosotros únicamente tenemos la obligación de trabajar 44 horas a la semana. Entonces, ya superamos esa etapa. Luego, pues ya lo que hemos hablado, ¿qué periodo comprende? De las 6 de la mañana a las 18 horas. Este es el periodo que comprende la jornada ordinaria. No se le olvide que son 8 horas. Por ejemplo, Marta Sofía puede comenzar a trabajar a las 6 de la tarde para las 2 de la tarde, que está en una jornada ordinaria. ¿Sí? 45, eso pues ya lo vimos que también tenemos de que en cuanto a la jornada nocturna, comienza a las 18 horas de un día y concluye a las 6 de la mañana del siguiente día. Eso significa que un trabajador en Guatemala que trabaje, por ejemplo, de las 6 de la tarde a las 12 de la noche es válido. Y alguien que trabaje de las 1 de la mañana, por ejemplo, para las 6 de la mañana, también es válido. O sea, estamos dentro de lo que establece una jornada nocturna. Claro, van a ser únicamente 6 horas diarias y 36 a la semana. Ya en el siguiente artículo que nos está hablando, bueno, el tiempo efectivo de trabajo es el que nosotros estamos a las órdenes del patrón. Ya en el siguiente artículo lo que señala es exactamente la jornada mixta, que va a comprender un periodo de la diurna y otro de la nocturna. Pero el último párrafo dice que si usted trabaja 4 horas en la nocturna, ya no es mixta, se convierte en jornada nocturna. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo ahí y usted me lo contesta, ¿sí? Vamos a ver. Kimberly Gabriela Rojas García trabaja para la empresa La Mejor en un horario de las 15 horas para las 21 horas. Indique qué jornada labora, diurna, nocturna o mixta. ¿Cuál sería su respuesta? Mixta. Escriban. Pero aparte de Telmita, ¿quién más va a escribir? Johnny. Vamos, espero 10 respuestas. Nocturna, dice Marta. Mixta, dice Corina. Hilda dice nocturna. César dice mixta. Dominga dice nocturna. Nocturna dice Andrea. Nocturna dice Nelson. Mixta dice Luisa. Gustavo dice que es nocturna. Bueno, vean pues, los que dijeron nocturna, es lo que yo quiero que analicemos despacio. Es mixta, ¿por qué? Comenzó a las 3 de la tarde, a las 15 horas, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9. No nos cuadra usted. ¿Qué? Están las 7. Pero si se dan cuenta, abarcó 4 horas de la nocturna. Entonces deja de ser mixta y se convierte en nocturna. Y bueno, claro que le beneficia más. ¿Por qué? Exactamente en eso, son 4 horas de la noche, de la nocturna. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que la mixta es de 7 horas diarias y 42 a la semana. La nocturna es de 6 a 36. Exactamente. Yo quiero que comprenda que subrayemos la última parte del artículo 117. Ahora veamos jornada de trabajo efectiva extraordinaria. Decime, yo. Licenciado, buenas noches. Vea, solo, no sé si me confundí acá, pero esto de la jornada mixta que se convierte a nocturna puede ser accidental. Me explico en el mismo ejemplo que usted planteó, que una persona entre de 3 a 9, pero si por un día hizo horas extras,
y salió a las 10, ya no se comprendería como jornada mixta, sino como jornada nocturna ese día, o es únicamente cuando se pacta el tiempo en el contrato? Muy interesante tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque primero vamos a partir de algo. Tú vas a ser contratado, Johnny, en una jornada diurna, en una nocturna, en una mixta. Pero en esas 3 jornadas tú tienes derecho a tiempo extraordinario. Pero no por eso la jornada se va a convertir, o sea, no vas a cambiar tu régimen. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el tiempo extraordinario, o sea, tus horas extras, Johnny, no pueden ser permanentes, no toda la vida puedes trabajar 8 horas. Eso va a ser eventual porque la empresa necesita producir más. Donde está diciendo, Johnny, te recuerda, imaginémonos, si querés, las oficinas contables. ¿Te recuerdas que en los cierres, quienes son... No, eso lo vamos a ver, yo sé. No sé si tenemos aquí algún contador, algún auditor dentro de la clase. Los cierres para ellos son sumamente complicados. Exactamente. Las horas extras son eventuales, son accidentales, no son siempre, no pueden ser permanentes. Si no dejan de ser, te están modificando tu contrato de trabajo. Entonces, no. En tu contrato de trabajo tiene que decir que si es nocturna, si es mixta o es diurna. Lo que yo nos pregunta es valedero porque uno se puede confundir. Entonces quiere decir que si ya estoy trabajando tiempo extra y como por esto de la mixta, puede hacer que yo termine siendo nocturno y que entonces voy a trabajar 6 horas. No, por favor, el tiempo extraordinario siempre va a ser eventual, no puede ser permanente. O sea, no puede ser permanente, se supone que es tiempo extraordinario. O sea, yo como patrono no puedo fijar, imagínate, que yo le voy a contratar una jornada ordinaria y de una vez le anoto ahí, usted va a trabajar de 8 a 12, de 8 a 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, y me va a trabajar 4 horas diarias. Johnny, no se puede. Tú vas a trabajar, ¿y por qué no se puede? Porque si te das a dar cuenta también el salario para el tiempo extraordinario es otro. No es el mismo, es otro. Se incrementa un 50 más de tu salario. Si tenés el mínimo, un 50 más de tu salario mínimo, que te responde por hora, ¿no? Y si ganas más del mínimo, pues ese es el que te va a aplicar, vas a ganar el 50% más de esa hora de extraordinario. Vamos a ir avanzando porque muchas respuestas las vamos a tener acá. Vamos a ver qué dice el tiempo efectivo, o sea, el 121. ¿Quién me está ayudando? Pamela. 121, Pamela. 121. Sí. Artículo 121. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda del límite inferior que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que hayan estipulado las partes. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable. Pero si te das cuenta por lo que preguntaba Johnny, o sea, si se pasa de la ordinaria a tus 8 horas, ya es extraordinaria, pero debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de tu salario, que puede ser mínimo más de tu salario, ¿sí? Vean qué interesante lo otro. Ya vimos un caso donde usted va a trabajar tiempo extraordinario sin que le paguen. ¿En qué caso fue? En caso de siniestro de riesgo, que estén las personas, sus compañeros, el patrono o los bienes del patrono. Usted de ahí se queda trabajando, nosotros nos quedamos trabajando sin derecho a tener ningún tipo de remuneración. Segundo caso que tenemos acá. En el caso que nosotros hagamos mal nuestro trabajo, tenemos que quedarnos a trabajar
sin tener derecho a extraordinario. Pero vean qué interesante, vamos a ver una norma más adelante, que cuando en un estado de calamidad nosotros nos tengamos que quedar trabajando tiempo de extraordinario, fíjate que no nos van a pagar como hora extra, nos la van a cancelar como tiempo ordinario. Pero lo vamos a ver. Veamos el libro que debe llevar, ahorita Freddy, libro que debe llevar solo para el trabajo extraordinario. Pamela, ¿estás por ahí lista? ¿O nos ayuda alguien más? Sí, licenciado. Bueno, mirate el 123. 123. Los patronos deben consignar en sus libros de salarios o planillas, separado de lo que se refiere al trabajo ordinario, lo que paguen a cada uno de sus trabajadores por concepto de trabajo extraordinario. Mira qué control, Johnny, que establece la ley antes de que los patronos no cumplan. Artículo 118 y 122 de una vez, Pamela. Muy bien, licenciado. Artículo 118. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos que por su propia naturaleza no sean insalubres o peligrosos puede aumentarse entre patronos y trabajadores hasta en 2 horas diarias, siempre que no exceda a la semana de los correspondientes límites de 48 horas, 36 horas y 42 horas, que para la jornada diurna, nocturna o mixta determinen los 2 artículos anteriores. Espérate, Pamela. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Esta es la base legal, que como son 44 a la semana, entonces viene para que no venga el día sábado. Pongámonos de acuerdo, está venir otros días entre semana, para que usted, acuérdate que dice, sin exceder aquí dice de 40 y, que habla peor de 48, pero no, ya hablamos de que de completar con 102 incisos de la Constitución son 44. 36 y 42. Si no te vas a exceder de eso, puedes pactar para no ir a trabajar el día sábado, puedes pactar precisamente trabajar, si el lugar no es insalubre, tampoco es peligroso, puedes pactar con el patrón o trabajar precisamente para no llegar a trabajar los días sábados. Vamos con el 122. Artículo 122. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo caso de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas que sin evidente perjuicio no sea posible sustituir a los trabajadores o suspender las labores de los que estén trabajando. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. En los casos de calamidad pública, rige la misma salvedad que determina el párrafo primero de este artículo, siempre que el trabajo extraordinario sea necesario para conjurarla o atenuarla. En dichas circunstancias, el trabajo que se realice se debe pagar como ordinario. Es lo que hemos platicado. Bueno, entonces, yo quiero esta regla general que no se nos olvide. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas. Claro, habrán excepciones. Entonces ya vamos a comenzar con la discusión con los agentes de seguridad, con la gente del transporte, que esa gente no puede trabajar, por favor. Es un trabajo peligroso. Imagínate, cuando nosotros estamos hablando de agentes de seguridad que están 48 horas por 24, 48 por 24, 48 por 48, es que eso humanamente es imposible, ustedes. Estamos quitándole la vida a la persona, los médicos, estudiantes de medicina. Ingrid, Joana, oíme,
Yo no sé si ustedes tienen alguno es médico, tienen familia de médicos, pero qué exceso de horarios o jornadas de trabajo. Es increíble. Yo les digo, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con una de mis sobrinas ahorita en estos días, que está ya con su especialidad, y nos hablaba de que todos los días tienen clases a las 8 de la mañana, todos los días. Aparte que hicieron turnos en el hospital, no importa la hora que ellos hayan salido, ellos tienen clases todos los días, tienen sus evaluaciones y todo. Qué complicado se vuelve realmente para un médico de la jornada de trabajo, complicadísimo. Pero bueno, vamos a continuar. Efraín, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches, licenciado, con una pregunta. En este tema de las jornadas extraordinarias, ¿verdad? Yo escuchando ahí, leyendo en el código, como usted decía, no se tomarán como extraordinarias aquellas horas en las que el trabajador tenga que reponer tiempo, básicamente, ¿verdad? En esos casos, le pueden exigir los patronos al trabajador trabajar más de las 12 horas, aunque sea reponiendo aquel tiempo no laborado en su jornada ordinaria. Pero, perdón, me perdí un poquito, Efraín. Decímela despacio. Por ejemplo, yo no hice nada durante 4 horas. No hiciste nada. Ajá, no hice nada en mi jornada ordinaria durante 4 o 5 horas. Entonces el patrono, al finalizar mi jornada de 8 horas, me exige que reponga esas 5 horas. Me puede exigir que reponga las 5 horas aunque sobrepase las 12 del... No, señor. No. Las que vos dejaste de elaborar, mira, pues primero hablemos de que dos cosas. No sé si estuviste en la clase cuando vimos la suspensión de los contratos de trabajo. Efraín, cuando vimos la suspensión de los contratos de trabajo, quedamos dos cosas, ¿sí? Acuérdate que hablábamos de la individual parcial y la individual total. Bueno, si te recordás, en una de esas hablamos lo siguiente, pues lo dice el código, ¿sí? Cuando son causas imputables al patrono por falta de materia prima, ¿sí? Entonces ahí, si vos te quedaste sin hacer nada porque no había materia prima, perdona, es imputable al patrono, ahí no tenés por qué quedarte más tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, que mire la materia prima, usted aquí vino a las 8 de la mañana, pero hasta ahorita a las 12 vino la materia prima. Repóngame esas 4. No, señor. Era imputable a él tener la materia prima a las 8 de la mañana. Y eso lo dicen las suspensiones, ¿sabes? Cuando es imputable al patrón, no tenés que reponerlas. 2. Vamos a ver, dejaste de trabajar 4 horas en tu jornada ordinaria. Ajá, pero, o sea, yo me refiero, entiendo lo que me decía, pero, o sea, yo me refiero, por ejemplo, que te dejé trabajar aproximadamente 5 horas, por ejemplo, pero por hueva, digamos. O sea, me podrían el patrono a mí exigir que reponga esas 5 horas, como le digo, sí. O sea, que no fue por culpa del patrono, aunque sobrepasen esas 5 horas contando las... Fue una causa imputable a vos, sencillamente, Efraín. Estabas tranquila con la vida, vamos. Pero el patrón se dio cuenta. Entonces ahí, en ese caso, sí me pueden exigir reponer las 5, aunque sobrepase la jornada de 12. No, de 12 no, mira pues, no. Aquí, olvídate, lo que vas a hacer es un caso excepcional, pero es que no puedes trabajar más de 12 horas. Bueno, es que si descansaste las 5, yo te entiendo, vos me decís, yo tenía 8 horas, descansé 5, pero están en esas 5 que yo descansé, están a incluir entre las 8, y me va a sumar 5 más, me paso de las 12. Exacto. No, pues si yo sigo que no las trabajaste. Es que fíjense vean pues, yo manejo este criterio. Hablemos del tiempo extraordinario. Primero, por lo que Yoli nos preguntó, el tiempo extraordinario debe ser eventual, no debe ser permanente en una empresa, es eventual. Se da con los contadores que yo te dije en época
Y en caso de llegar tarde 4 horas, y en caso de llegar 4 horas tarde, a decir qué barbaridad también. ¿Cómo vas a llegar 4 horas tarde? Pues, sí, mira pues, lo que yo quiero llegar es a esto. Las 12 horas, de veras, excederte. Ah, sí, yo lo entiendo, no, por favor, Efraín, no tengas pena. Mira, Efraín, a ver, ¿sabes a qué yo veo? De veras, Efraín, decime, ¿es capaz el cuerpo humano de permanecer 24 horas trabajando? No. Suponete, pues, eventualmente lo haces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nosotros? Pensemos en la vida. Sí, pero pensemos en la vida real de nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando por algún motivo Esther... Nah, olvídate, ellos pueden pensar, a veces aquellos malos administradores, aquellos malos jefes que uno tiene ustedes, y que de veras, ahí como dice mi señora, tiene una palabra muy correcta, la empatía, no hay empatía. Bueno, ¿a qué quería llegar yo con esto? Es que vean, lo que yo les quiero hablar con el tiempo extraordinario es, sí, en Guatemala se abusa del tiempo extraordinario, eso no lo podemos negar. Sí, fíjate, Adelita, te voy a decir, me sale más fácil decirte Adelita. Mira, pues, cuando hay reglamentos, porque por ejemplo en el caso de la Policía Nacional Civil, ahí hay reglamento. Efectivamente, hoy una compañera de la universidad me pasó a mí el reglamento de los vigilantes de la universidad. Y fíjate que es que yo estoy de acuerdo que existan reglamentos. El problema es de que yo siento que el reglamento, fíjate que aquí lo vamos a leer, dice que para hacer los reglamentos se deben de ir a las dos partes, al patrón y al trabajador. Yo creo que no debe ser así. Los pilotos de muchas instituciones tienen 24 por 24, 24 por 48 por 24. Es que saben a qué quiero llegar yo. Si está en un reglamento, pues es ley. Pero si usted no está en un reglamento, es que es imposible, mire, humanamente. Oíme, ¿qué desgaste puedes tener o podemos tener nosotros, ustedes, trabajando 24 y descansando 48, 24? Que por cierto, así están los jueces. No sé si se dan cuenta que los jueces están ahí, pero hay reglamento, porque hay espacios para descansar. Aunque trabajes 24 horas, hay espacios para descanso. Pero si tengo un reglamento, no hay pena. Mi opinión en cuanto a los reglamentos, dicen que se escuche. Sí, ese es el problema, Efraín. Ese es el problema. No estás imagínate con un arma y yo desvelado. No, hombre, por favor, no estoy yo en... Claro. Imagínate los pilotos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer que, acuérdense que esta clase la tenemos que terminar. Exclusión los límites de la jornada de trabajo. A quienes no les aplica la jornada ordinaria, ¿sí? Pero Efraín te vas a dar cuenta lo que dice el 124. Por favor, Pamela, 124. Con gusto, licenciado. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo: A, los representantes del patrono; B, los que laboren sin fiscalización superior inmediata; C, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia; D, los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores; y E, los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas las personas que pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas extraordinarias que se laboren con exceso al límite de 12 horas diarias.
el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deben dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Pero ahí caemos a la regla, segundo párrafo. Todas estas personas no están obligadas a trabajar más de 12 horas. Claro, siempre está la salvedad, pero la regla general es que no. Oíme, de veras, ¿no crees que podemos nosotros armar un reglamento, aún hablando con agentes de seguridad, de 12 horas diarias? Claro que lo podemos hacer. El asunto es de que la costumbre no se vuelve ley, la costumbre se vuelve una mala costumbre en derecho laboral. Así se ha venido haciendo, hombres. Yo te digo, fíjate que si yo les hubiera dejado a ustedes, averígüenme cuántas empresas de seguridad hay y averígüenme los contratos de trabajo de esas empresas, te asombrarías la cantidad de empresas de agentes de seguridad que en su contrato dice 8 horas. No quieren aplicar reglamentos. Lo que pasa es que aplicar reglamentos significa muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Pero bueno, vamos a continuar porque necesito. Vean, aquí hay algo para nosotros. Sí, ahí está Andrés con el ejemplo, mira. Oíme, y está hablando del transporte pesado, está hablando del transporte de carga, está hablando de un transporte donde Andrés es lo mejor que no lo podemos tener de ejemplo, donde yo te garantizo que Andrés se jugó la vida y jugó la vida de otras personas, porque ya te imaginas en el transporte que veían 24x48, pues te diría, es imposible que el cuerpo soporte, pues. Si vos querés en una ocasión se puede hacer, pero ya continuo, no, hombre, es entregar tu vida, hombre. Ahí sí que mejor gente, vamos a buscar aquella canción de Guaraguao. Imagínate. Bueno, pero vamos a seguir. Este articulito lo dejé aquí para nosotros, para consumo de la sección suya y de su servidor. Se lo voy a leer con cariño para que comencemos a cambiar nosotros. Si usted tiene una trabajadora en casa, la persona que le ayuda, ¿sí? Que por favor no lo hagamos despectivo. Ella es trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. Que doméstico significa casa, no es ofensivo. Nosotros lo podemos ver despectivo, pero la ley así lo dice. No otra palabra, no, por favor, porque no se trata de discriminar a nadie. Artículo 164 del Código de Trabajo. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a limitaciones de jornada de trabajo. A usted ahí aplaudió, ¿eh? Y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127 que se refieren al descanso semanal y se refieren a los días de asueto. Sin embargo, los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas, gozan de los siguientes derechos. Deben disfrutar de un descanso absoluto y obligatorio de 10 horas diarias. ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Estamos dándole sus 10 horas? Oíme, de los cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse para las comidas. Vamos a comenzar nosotros a cumplir el derecho laboral. Durante los días domingos y los días de asueto, indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional. ¿Adicional a qué? A las 12 horas, de 6 horas remuneradas, ¿sí? No se trata que el día de asueto ellos se queden en casa trabajando. Tienen derecho a las 12 horas más 6 adicionales. Eso ya vimos que es un derecho. Y yo les voy a recordar, ahí me recuerdan ustedes, cuando veamos este trabajo, se van a dar cuenta que tenemos derecho, tienen ellas derecho hasta que las hospitalicemos. Tienen derecho hasta que nosotros hagamos gastos en caso de fallecimiento.
Vamos a comenzar nosotros, ¿eh? Va a ser hermoso que nosotros comencemos a cumplir con algunas disposiciones en materia laboral, porque tenemos que comenzar en casa, ¿sí? En casa. Bueno, duración de la jornada para los menores de edad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Primero, que solo pueden trabajar en jornada diurna. Está prohibido para ellos la jornada nocturna y la mixta. No pueden trabajar, únicamente la diurna. En 1 hora y 6 a la semana para los mayores de 15 años. En 2 horas diarias y 12 a la semana los que tengan 15 años. Menos de 15 años, aunque el artículo lo diga, saben que no procede. Delitos, ¿qué? 156 bis del Código Penal. Jornadas especiales. Aquí estamos, Andrés. La jornada diagramada o trabajo de transporte, de naturaleza continua y la intermitente. Estas ya casi no se utilizan. Pero la diagramada, yo creo que muy poco se está utilizando. Yo recuerdo, no sé si alguien pues, que ande ahí por mis edades o tal vez más joven, pero no sé si todavía el transporte tiene aquellos famosos diagramas donde está la hora de salida y la hora aproximada de llegada. Ahí se establece la jornada. ¿Por qué? Porque ese diagrama se hace público, queda expuesto al público. La jornada de trabajo, por ejemplo, de Andrés, si es piloto en transporte de pasajeros. Pero vamos para que nos quede grabado. Veamos qué dice el artículo 125. Pamela. Claro, licenciado. Artículo 125. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente código, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transportes, de comunicaciones y a todas aquellas cuyo trabajo tengan características muy especiales, o sea, de naturaleza continua. Igualmente, el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expreso de los acuerdos conducentes a rebajar los límites que sean verdaderamente insalubres. ¿Qué manda? Pamela, vamos a ver. ¿Alguien más que nos puede ayudar? Porque creo que no tiene buena señal, Pamela. Si quiere yo puedo ayudar, Lick. Por favor, Esther. 125. Solo que me perdí. Desde el inicio, Lick. Sí, mejor desde el inicio, para que nos quede grabado. Ok. Listo. Artículo 125. Código de Trabajo. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente código, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transporte, de comunicaciones y a todas aquellas cuyo trabajo tenga características muy especiales o sea de naturaleza continua. Igualmente, el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expresado los acuerdos contundentes a rebajar los límites máximos que determina este capítulo, en el caso de trabajos que sean verdaderamente insalubres o peligrosos por su propia naturaleza. Todos estos acuerdos deben dictarse oyendo de previo a los patronos y a los trabajadores que afecte y tomando en cuenta las exigencias del servicio y el interés de unos y otros. Fíjate que este es el problema que veo, Esther, la última parte. Debe de ser un dictamen más allá de lo que opina un patrón o un trabajador, más allá de las exigencias de un servicio, más allá de los intereses de patronos y trabajadores. Por favor, se necesitan estudios científicos para emitir un reglamento, que tengamos nosotros dictámenes de gente conocedora, qué capacidad tenemos nosotros, por ejemplo, para mantenerse uno, conducir un vehículo y qué habilidades o qué actitudes debemos de tener. Si somos agentes de seguridad, debemos de tener dictámenes, por ejemplo, no solamente escuchar a patrón y trabajador, y todavía dice el código, y el interés de unos y otros. Pues yo tengo interés al trabajo y el otro tiene interés en producir ganancia. Exigencias del servicio, es que necesitan agentes de seguridad, se necesitan pilotos, necesitamos, no señor. Estos tienen que ser acuerdos, tienen que ser reglamentos que tengan dictámenes.
pero dictámenes también científicos para que sean verdaderamente reglamentos que no vayamos a perjudicar, a causar un caos, un problema con el transporte. ¿Se dan cuenta que cada vez que hay un accidente fatal en Guatemala, bastaría con revisar la jornada de trabajo, las horas de trabajo de ese piloto, para decir de que el derecho laboral tiene la razón? Bastaría nada más con eso. Que imagínate, mayormente cuando el vehículo aún está en malas condiciones, entonces el reglamento va más allá de intereses de patronos y trabajadores, va más allá de intereses de carácter individual, va con intereses de la colectividad. Si en transporte nosotros también, como peatones, como pilotos, como guatemalteco, ¿cuántos accidentes hay que no son culpables las personas? Ya sea como peatón, que hace un automóvil. Imagínate el último accidente que sucedió ahí en la entrada de San Cristóbal. Pues necesitamos entonces realmente disposiciones legales que tengan un contenido de beneficio a la colectividad y de respeto a los derechos de la colectividad. Beneficios, necesitamos transporte, pero el respeto, el hecho que las unidades estén, y al final pues la triste historia de siempre. Esperamos otro accidente para volver a hablar del mismo tema, cuando ya esto se vería. Yo en lo personal no sé qué criterio tenga usted, yo lo respeto, pero para mí el seguro debe ser obligatorio, por lo menos que la familia tenga algún tipo de satisfacción económica, porque hoy por hoy no tenemos absolutamente nada en un accidente donde podemos perder la vida sin ninguna responsabilidad de parte nuestra. Yo respeto el que cree que no, pero vamos a escuchar a Andrés ahí, porque Andrés trabajó en esto. Muy buenas noches, licenciado. Pues fíjese que yo, una de las génesis de Provial era de que ellos tendrían que regular el transporte tanto pesado como público. En teoría esa era la génesis, ¿va usted? De que ellos tendrían que regular o al menos tener un control en ciertas distancias para que el transportista pues haya descansado al menos una hora, o si mira que pues sale de una hora, por ejemplo, de Puerto Quetzal o de Puerto Barrios, al menos tener un descanso por lo menos de una hora, es lo mínimo. Y lo que usted hace mención sobre el seguro, eso yo realmente estoy de acuerdo, porque realmente alguna garantía que pueda satisfacer, por ejemplo, en un accidente, algún familiar o de alguna persona o las personas que sean afectadas, pues lastimosamente hasta la muerte, pues no hay alguna garantía que pueda garantizar, bueno, una garantía que pueda sustentar al menos económicamente a las personas que quedan pues vivas, o los familiares que tengan esa deuda, ¿va usted? Sí, entonces ya tendría que ser eso, no ir a limpiar carreteras como lo que hace lo que hace Covial. Sí, no, yo te digo, fíjate que yo casualmente tengo un sobrino en Estados Unidos que tiene una empresa y él maneja de hecho un transporte que traslada vehículos, y él me cuenta a mí que fíjate que hay áreas de descanso y ellos llevan como una tarjeta, como un libro. Exacto. Y cada vez que la policía los detiene tienen que anotar ahí cuántas horas llevan manejando, y ese libro es requisito que hasta pueden perder su licencia. Pero quiero avanzar un poquito en esto. Trabajos de naturaleza. Bueno, la derramada es aquella que se cumple con prolongaciones y acortamientos diarios con relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en las compañías de transporte colectivo y se llama derramada porque el plan de utilización del servicio suele ser expuesto. Trabajos de naturaleza continua, el inciso B, por trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público, los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento, distribución de agua para el servicio de poblaciones
mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía pública y las fuerzas de seguridad del Estado. Pero el continuo es exactamente lo que está en el B. Luego vamos a encontrar la jornada intermitente. Es aquella que los trabajadores prestan servicios alternando trabajo efectivo con lapsos de inactividad. Los porteros, ascensoristas, yo les hablaba de que los ascensoristas antes, pues nada más en las horas pico ellos luego se retiraban y volvían a regresar, o a veces al iniciar la jornada o al terminarla. Pero actualmente ustedes saben que todo ha ido variando, pues son normas muy antiguas, y ahora, por ejemplo, usted llega al organismo judicial, los ascensoristas de ahí, pues creo que están tiempo completo, ya no tienen esos lapsos de inactividad. Tipos de la jornada ordinaria de trabajo, continua y descontinua. Artículo 119. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 periodos, con intervalos de descanso que se adopten proporcionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo efectivo. Jornadas menores de 48 horas. Por favor, para efectos de pago, todas las jornadas son de 48 horas. Aunque los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 48 horas a la semana, tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la jornada ordinaria. Análisis del 346. El 346 es un acuerdo gubernativo, por supuesto, del presidente de la República, y se llama reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo. Artículo 1. No están sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo todas aquellas personas que realicen labores que por su propia naturaleza requieran que el trabajador les dedique más tiempo del que comprende dicha jornada. ¿Quiénes son? Artículo 2. Gerentes, empleados, altos empleados, empleados de confianza, que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los domésticos y mayordomos de hotel, los trabajadores que desempeñan labores intermitentes, como quienes, como los trabajadores intermitentes propiamente dicho, como los porteros, ascensoristas, guardabarreras, los trabajadores de vigilancia subalterna, serenos, guardianes, trabajos de presencia o espera, como los del pastoreo, trabajadores a bordo que laboran en una forma discontinua que deben permanecer en su puesto por seguridad de la nave o de la nave, y de los pasajeros, capitanes, ingenieros, jefes, contadores, telegrafistas, médicos, sobrecargos, etc. Los que cumplan su cometido fuera del local donde se establece la empresa como agentes comisionistas. Las personas que trabajan en establecimientos donde laboran solamente los miembros de la misma familia. Los trabajadores que en forma directa se dediquen a prestar sus servicios en la industria petrolera. Imagínense. Es normal que yo creo que esas ya casi están desapareciendo. En el artículo 3, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo anterior, todos esos trabajadores no podrán ser obligados a laborar más de 12 horas diarias. Sin embargo, si hubiera impactado en un convenio, un contrato de trabajo, una jornada inferior, se respetará esta última, y todo trabajo que exceda la misma constituirá jornada extraordinaria. Pero mira, Johnny, aún en este acuerdo gubernativo, el 346, habla que nadie debería trabajar más de 12 horas. Y te está hablando de los vigilantes, te está hablando del trabajo sin fiscalización, te está hablando de los gerentes, de los administradores. En el número 4 está la definición. ¿Qué son altos empleados? Aquellos que gozan de marcada independencia en el desempeño de sus funciones y a quienes el patrono ha delegado la función de vigilancia superior que corresponde a gestiones de alta jerarquía como los superintendentes, directores, administradores o socios gestores. Artículo 5. Empleados de confianza. Aquellos que por razón de sus funciones tienen a cargo la marcha y el destino general de la empresa o estuvieran al tanto de los secretos de la misma.
Los que laboran sin fiscalización superior inmediata. Todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de los trabajadores que desempeñan, el trabajo que desempeñan, los labores que desempeñan, y disfrutando de un salario fijo, no pueden ser controlados por el patrón o la persona encargada para el efecto, en cuanto a la hora de entrada y la hora de salida, así como están, por ejemplo, los agentes vendedores, los cobradores, los trabajadores de domicilio y otros de naturaleza análoga. Artículo 6. Los cobradores están excluidos de este beneficio del límite de la jornada ordinaria únicamente cuando gocen de la amplia libertad en materia de horario y siempre que al lado de la cobranza no realicen funciones de otra naturaleza. O sea, los de cobranza no están sujetos, pero no pueden trabajar más de 12 horas. No están sujetos a la jornada ordinaria, pero siempre y cuando no los pongan a hacer algo adicional, porque hay quienes los ponen a vender y a cobrar. Eso no se puede. O artículo 8, trabajadores de vigilancia subalterna, aquellos que ocupan puestos de vigilancia o que requieren su sola presencia, como los de pastoreo que habla el mismo acuerdo, dedicándose a labores de inspección, tales como capataces, veladores, cuidadores, guardianes, serenos o de naturaleza análoga. Artículo 9. La Dirección General de Trabajo deberá llevar un registro de los contratos de trabajadores que desempeñen labores no sujetas a las limitaciones de jornada de trabajo. Vean, debe de haber ese registro, por supuesto, porque hay que cumplir lo que decía Andrés, una serie de requisitos que no se cumplen. Artículo 10. El trabajador que no esté conforme con que el patrón le diga usted no está sujeto a una jornada ordinaria, entonces tendrá derecho a recurrir a la Inspección General de Trabajo para que éste haga su clasificación. Después de haberse agotado el trámite ante la Inspección General de Trabajo, sin haber llegado a ningún avenimiento, sin ningún acuerdo, podrá recurrir ante los tribunales de trabajo y previsión social para que hagan en definitiva la declaratoria que corresponde en derecho. Artículo 111. Las prestaciones laborales contenidas en el Código de Trabajo, incluso el día de descanso remunerado después de cada 6 días de trabajo consecutivo, son aplicables a esta clase de trabajador. Y ninguna de las disposiciones de este reglamento podrá aplicarse para disminuirlas, tergiversarlas o negarlas al trabajador, con la sola excepción de que en lo referente a la jornada de trabajo y no la retribución de horas extras. Queda salvo, no obstante, lo prescrito en el artículo 3 de este reglamento. Las infracciones a este reglamento serán constitutivas de faltas, que tendrá lugar una imposición de una multa que hará efectiva, por favor. Como hay quienes al examen solo a googlear van, este va a ser un error que van a tener, porque esta es una pregunta de examen. Dice que harán efectiva los tribunales de trabajo y previsión social. Ya hubo reforma. Ahora le corresponde a la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo. De hecho, el artículo 272 que aquí señala ya ha sido reformado. Lea el nuevo 272. Pero lo que más me interesa es que ponga mucha atención a esto de trabajo y previsión social. Ya no es un juzgado, le corresponde a la Inspección General de Trabajo. Y bueno, ahí está la vigencia. Ahí terminaríamos con la jornada de trabajo. Entremos a los descansos, así brevemente, para que nos quede clarito. Ya están, es cierto, usted ya las enviamos, ¿oíste? Andrés, ya están ahí en clase, la del día de hoy. Los descansos, hay descanso diario, semanal, anual, y están las vacaciones y el asueto. Se lo voy a resumir yo para que usted vea. 119. Esa media hora, ese es un descanso diario. El derecho que tenemos a una jornada continua de esa media hora, ya sea para ingerir los alimentos. En algunos reglamentos interiores de trabajo también tienen 15 minutos mañana y tarde para una refacción. Esos son los descansos diarios en una jornada de trabajo. Semanal, artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según la costumbre de la empresa o en el centro de trabajo. A quienes laboren por unidad de obra por comisión se les adicionará una sexta parte en los salarios totales devengados a la semana. Para establecer el número de días de quienes laboran por unidad de tiempo, será aplicable el contenido en los incisos 6D del artículo 82. Pregunta, me la contestan ahí nada más.
¿El día de descanso de la semana es el día domingo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es el día domingo que debemos de descansar? Dice cualquier día, Lick, no. Muy bien, no, así estamos. Me agrada, ven, me agrada. Estamos full con eso. La ley no dice que es domingo, puede ser cualquier día de la semana. Entonces es válido que si usted trabaja, más que todo se haga en los trabajadores de los centros comerciales. Entonces, si se dan cuenta, se descansan día lunes, día martes, día miércoles, dependiendo precisamente no la facultad, sino la disposición que tenga la empresa, que a veces los fines de semana, pues es ellos donde ellos aprovechan más vender. Descanso anual. El 130 hemos leído varias veces ustedes. Todo mundo tiene derecho a, después de un año de trabajo, a 15 días, pero escúcheme, hábiles de vacaciones. La persona que trabaja en nuestra casa, por favor, tiene derecho a 15 días. Alguien me dice, pero es que dicen que son 2 semanas, señor, 130. Todo trabajador sin excepción tienen derecho a 15 días, por favor. Comencemos por casa. Requisitos para las vacaciones 131. Usted como mínimo para tener derecho a vacaciones debe tener 150 días trabajados. Ahorita vamos a ver, Víctor. Artículo 132, obligación del patrón no comunicar. Fíjense, pues, usted termina el año de trabajar, el patrón de conformidad con el artículo 132 tiene la obligación de indicarle en qué tiempo tiene el derecho a hacer sus vacaciones. Usted terminó el año, él tiene 2 meses para decirle, Wendy, a usted le toca tal día las vacaciones. No lo hacen, ese es el problema. Pero no hace, parece que está infringiendo, posiblemente cometiendo una falta de trabajo o bien no cumpliendo alguna disposición que establece el código y pueden ser sancionados de acuerdo a aquellos salarios mínimos que habla el artículo 272. Los principios. Ya usted en la comunidad de su casa lee los artículos. Principios de vacaciones. Las vacaciones no son compensables en dinero, señores. No se trata, en la práctica hemos escuchado, bueno, yo hice mis vacaciones, pero no tuve vacaciones, pero me las pagaron. Señores, eso es ilegal, no lo establece el código. El código lo que dice es que las vacaciones no son compensables en dinero, no son compensables en dinero. Y también dice, se prohíbe en el mismo 133, se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Si usted está de vacaciones, está de vacaciones. Es que tiene su razón de ser. Las vacaciones no son producto de un antojo. Por favor, el cuerpo, usted necesita la recuperación física, mental, tantas cosas. Dígame hoy precisamente después de la semana esta de descanso. Como alguien me dice, Lick, qué rico haber continuado, pero no. Las vacaciones son reparadores. Yo le pregunté a Wendy me dice, bueno, me quedé en casa. Era la manera que Wendy encontró para poder descansar. Muchos pues salieron al exterior o al interior de la República. Fue su manera de descansar, fue su manera de un cambio físico, mental, tantas cosas que nosotros necesitamos precisamente. Por eso es que las vacaciones las tenemos que gozar. No que me las paguen, por favor. Su familia lo necesita, su cuerpo se lo pide. No se trata de dinero, se trata que usted también tiene que disfrutar. Se trata que su cuerpo necesita un tiempo para poder descansar, su mente, tantas cosas. Sobre el estrés que produce el tráfico, pues ya con 15 días de estar en casita ya cambia totalmente nuestro aspecto. Por eso debemos de regresar al trabajo con más ánimo. Pero uno a veces regresa con desánimo. No, tiene que ser con más ánimo. El principio de prohibición. Se prohíbe, bueno, ya en el periodo de vacaciones usted no puede trabajar. 136, este lo hemos leído. Este sí quiero que me lo leas. ¿Quién me estaba ayudando? Esther. Despacito, Esther. Porque aquí rompemos varias reglas. Primero, que las vacaciones no se pueden dividir. Usted debe usar los 15 días. Por caso muy excepcional, en 2 periodos. Pero lo más importante de este artículo, ¿sí?
Bueno, también las vacaciones no son acumulables. Johnny no puede decir, ya llevo 3 años de no usar de vacaciones, ahora las voy a pedir y voy a pedir 60 días o 45 días. Johnny, no se puede. No son acumulables de año por año. Y otro, el 136, rompe otro principio. Vean, cuando venimos a la prescripción, hay derechos que a usted le prescriben y también al patrono en 20 días. Hay otros derechos que prescriben en 30 días. Hay otros derechos que nos prescriben en 4 meses. Hay otros que prescriben en 2 años. Esa es la regla general. La excepción que tiene nuestro código es el 136, donde tenemos derecho a reclamar, si no las gozamos por cualquier circunstancia, hasta 5 periodos de vacaciones. Si nos fuéramos a la prescripción, estaríamos hablando únicamente de 2 años. Este nos da el derecho a reclamar hasta 5 años. Lo vamos a leer para que nos quede grabado. Por favor, Esther, despacio. 136. Con gusto, Lick. Ahorita lo leo. Solo denme un segundo. Porque acá está. Ok. 136. Ahí lo perdí en mi documento. Lo voy a leer aquí, el que tiene usted aquí, Lick. D. Principios de no acumulables. Artículo 136, segundo párrafo. Código de trabajo. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador a la terminación del contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se le hayan omitido correspondiente a los 5 últimos años. Bueno, solo déjame, es que alguien estaba pidiendo ingresar. Bueno, se dan cuenta, hasta 5 años puede reclamar. Ya la verdad es la regla general de la prescripción. Entonces, el 136 es un artículo muy clave, muy clave. Tampoco está donde no nos pueden dividir a nosotros las vacaciones. Veamos hoy cálculo del salario para las vacaciones. Vean, usted lo va a ver en su casa, pero lo extraordinario del 134, van a dar cuenta que las otras prestaciones dice salario ordinario. Las vacaciones dice salario ordinario y extraordinario. Por favor, Esther, léete el 134. Con gusto, Lee. Permítanme un segundo. 134. Acá está. Cálculo del salario para vacaciones. Artículo 134, Código de Trabajo. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses. Si el beneficiario presta sus servicios en una empresa agrícola o ganadera o durante el último año en los demás casos, los respectivos términos se cuentan en ambos casos a partir del momento en el que el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. Bueno, ya hablamos eso, que las vacaciones se pagan por anticipado. Las faltas injustificadas no deben descontarse del periodo de vacación. Artículo 135, por favor, Esther. Un gusto. Las faltas injustificadas no deben descontarse del periodo de vacaciones. Artículo 135, Código de Trabajo. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben descontarse del periodo de vacaciones, salvo que se hayan pagado al trabajador. Si el salario del trabajador se ha estipulado por quincena o por mes, no debe el patrono descontar las faltas injustificadas que haya pagado aquel, en lo que exceda de un número de días equivalentes a la tercera parte del correspondiente periodo de vacaciones. Bueno, vamos con el periodo, la constancia. Vean, si el patrono, si usted no firma una constancia que gozó de vacaciones, se tienen como que nunca las haya gozado. Vean qué importante es que el patrono nos haga firmar que gozamos el periodo de vacaciones. Por favor, Esther, artículo 137. Constancia del periodo vacacional. Artículo 137, Código de Trabajo. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador.
Tratándose de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrón, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital si no sabe hacerlo. Muy interesante la firma de nosotros. ¿Qué regula los días de asueto a nosotros, por ejemplo, aquí en Guatemala? Es el artículo 127. Días de asueto. Artículo 127, Código de Trabajo. Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares el 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santos, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, y el día de la festividad de la localidad. El patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincidan uno o más días de asueto, y asimismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal. Bueno, esos son los días que estamos. Lo que está hablando en la parte final es de que, por ejemplo, el 1 de mayo, a veces es un día de descanso, un día de asueto, pero resulta que Esther tiene cumpleaños el 3 de mayo. Esther puede gozarle y el patrón no tiene por qué impedirte y debe pagarte. Y resulta que el viernes es el día del perito, del ingeniero agrónomo, y Esther también es ingeniero agrónomo, pues puedes gozar los 3 días. El patrón no te puede limitar, es tu derecho que te da precisamente el artículo 127. Yo haré el día de la madre, el día de la secretaria, pero saben que ahora está el día del empleado bancario, está el día de, no sé, todos esos son días de asueto que deben de ser remunerados. Porque ya son específicos, ¿va? Por ejemplo, el día del trabajador, por ejemplo, el registro general de la propiedad, el día del aniversario de la universidad, de la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el día del empleado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que tantos días de asueto que hay, pero ya no son generalizados. Por ejemplo, el día del padre ya es generalizado. El día de la madre, el día de la secretaria, pues son generalizados. Entonces vamos a ver ahora algunas excepciones, ¿sí? Por favor, veamos el 128. Excepciones. Artículo 128, Código de Trabajo. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe hacer el reglamento, o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General de Trabajo, se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal. Pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario. Bueno, espérate, aquí estamos con el trabajo extraordinario. No sé si vimos el 242, si no se lo dejo ahí, solo le hace referencia. Entra al examen el 242. Es el único artículo en el Código de Trabajo que habla del salario doble. Cuando una huelga ha sido declarada legal y justa, el patrón no está obligado a pagarle a Johnny Cabrera si ejecutó el trabajo, porque la naturaleza no permitía que todo el mundo estábamos en huelga. Pero Johnny, por la naturaleza de su trabajo, él tenía que elaborar. Todos estábamos en huelga, todos estamos holgando. Pero resulta entonces que a Johnny no le van a pagar como tiempo extraordinario. Perdón, te lo van a pagar como tiempo extraordinario todo el tiempo. No, en el caso de la huelga legal y justa, te van a pagar doble salario. Quiero que me anote el 242. Quiero que por favor, búsquelo y lo subraya, porque es el único caso que el código regula del doble salario. En este día de asueto lo que está indicando que si Johnny lo va a trabajar, lo que va a provocar es que le paguen como que fuera todo el día tiempo extraordinario. Eso es lo excepcional en este caso. En el caso de calamidad pública, todo de lo extraordinario que trabajemos no lo van a pagar como ordinario, pero en este caso nos van a pagar todo el día de asueto como que fuera extraordinario. Pago de días de descanso asueto, artículo 129. Sí, entra, por favor, Pamela, ya lo 242 del Código de Trabajo. Ahí está hablando, si quieres agregar, Pamela, del salario doble o doble salario. Vamos a estar con el 129. Con gusto, licenciado. Pago de días de descanso o asueto.
Artículo 129, Código de Trabajo. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajan. En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos debe hacerse computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes, según corresponda. Bueno, ahora el 42-2010. Este decreto es el que se llama Ley que promueve el turismo interno. Ya únicamente le quedó el 30 de junio. Ya hubo una inconstitucionalidad donde dijo que definitivamente el 1 de mayo y el 20 de octubre no pueden ser trasladados, porque ustedes saben que se conmemora. Igual que, bueno, los otros ya el 15 de septiembre, eso ni siquiera los tocaron. Esta ley únicamente le queda que el día 30 de junio, ese lo pueden mover, ya sea para un viernes o para un día lunes. Pero los demás ya los expulsaron precisamente por disposición de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, ahí les anotamos el expediente y la fecha en que fue emitida la sentencia. Ahí estamos. Quise terminar para quedarnos ahorita con algunas preguntas. Bueno, primero, hasta lo que veamos el día viernes entra el examen. ¿Sí? Johnny. Licenciado, buenas noches. Vea, yo tengo dos dudas, una correspondiente a la clase del día de hoy y otra correspondiente a las clases pasadas, pero le hago ver que no es que yo no hubiese puesto atención. Lo que sucede, licenciado, es que yo soy de la sección H, jornada vespertina, pero por motivos laborales, licenciado, no he podido recibir las clases en vivo, entonces me ha tocado verlas grabadas, pero el día de hoy hablé con unos compañeros y me dijeron que este tema habían tocado y busqué en qué secciones daba en la noche para poder estar acá en vivo, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, la primera, licenciado, con respecto a la clase del día de hoy, sería lo que se establece en el último párrafo del artículo 119. En ese último párrafo se establece que siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que se debe computar como tiempo de trabajo efectivo. Aquí dos cosas. Esta media hora es aparte de la hora de almuerzo, ¿cierto, licenciado? Fíjate que la ley no habla que sea la hora del almuerzo. O sea, no, yo digo, ¿es aparte o no? No, ¿cómo es aparte? O sea, yo le pregunto, si yo tengo una jornada de 8 horas, bueno, pongámosle de 8 de la mañana a 5 de la tarde, son 9 horas. Pues dentro de esas 9 horas yo tengo una hora de almuerzo. Pero esta media hora que hace referencia a este artículo es aparte a la hora de almuerzo. Fíjate que yo te digo, siempre, por favor, Johnny, en materia de hablar tenés que ubicarte bien en el indubio pro operario. No te puedes ir a una norma literal. Yo siento que el legislador la dejó porque normalmente, no sé si te recuerdas de que comenzaron a hablar de la bendita jornada única, aún en el sector privado. Ya las cosas cambiaron en Guatemala por transporte y tantas cosas. Entonces quiso dejar el legislador media hora. Realmente no habla que sea el almuerzo. Y el patrón no dice que es la media hora de almuerzo. Pero yo te digo, imposible que en media hora puedas almorzar. Imposible. Vea, y yo también le hacía esta pregunta porque yo no sabía si estaba tergiversando la norma, pero le comento, ahorita estoy, como le digo, estoy trabajando y mi horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ya? Pero entre el horario que me dieron, únicamente tengo media hora de almuerzo. Entonces, no me están pagando horas extras. Entonces, cuando yo salga de la empresa, obviamente ahorita no lo voy a decir, pero cuando yo salga de la empresa, tengo pensado ir a pelear como que todos los días estoy haciendo una hora extra, porque prácticamente es lo que estoy haciendo. Porque si solo tengo una media hora de almuerzo, creo que se reputa como tiempo de trabajo efectivo según este artículo. Sí, exactamente. Y fíjate, Johnny, que si te dan una hora, todo modo es tiempo efectivo de trabajo. Porque yo lo que te digo, fíjate que yo en este caso más no he tenido caso procesal, sino sustantivo. ¿Por qué te digo sustantivo? Porque me llegó opinión de una empresa, ¿va? Donde piden a mí
y me dice, mire, la interpretación de este artículo. Yo sé por dónde iban ellos, sé lo que querían que yo les dijera, mire, esa es la hora de almuerzo. No, yo lo que les describí es de que sí, oíme lo que te voy a decir, si en el reglamento interior de trabajo, Johnny, si en tu empresa hay reglamento interior de trabajo, te invito a que lo leas. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que esa empresa hablaba de 1 hora de almuerzo. Entonces yo les dije, si hay una disposición que está hablando de hora de almuerzo, perdonen, no la pueden incluir dentro de esta media hora. O sea, ¿me entendés? Una media hora regalada va y la otra la que dice la ley, no señor, ley. Y entonces me dice, mire, ¿qué hacemos? Porque nosotros así lo hemos, toda la vida se ha hecho lo mismo. Ah, no, le dije, entonces si ustedes quieren verdaderamente aplicar la norma, y para mí es un derecho adquirido del trabajador, de esa media hora de descanso, pues si no dice el reglamento, porque no decía nada, pues quedemos con los 15 minutos de descanso en la parte de la mañana y 15 minutos de la tarde. Y al final lo tuvieron que hacer así, y yo sé por qué lo hicieron, porque efectivamente los estaban demandando y estaba peleando el trabajador. Lo que no se te olvide es de que en la clase de la prescripción quiero que si no puedes en la mañana te quedas con nosotros en la tarde. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver que todo prescribe. Todo prescribe, ¿viste? Solo la parte, todo prescribe. 20 días, 30 días, 4 meses, 2 años. Sí. Las vacaciones que se extiende hasta 5 años. Pero bueno, yo creo que ahí estamos con eso. Esa era una. Sí, ellos están actuando. Mira, la falta de asesoría. Sí, la verdad es que sí, y no. Y conforme a lo que usted decía de leer un reglamento, la verdad, ignoro si tienen reglamento, pero realmente lo dudo. Pero bueno, dejando ese tema aparte, licenciado, y disculpe que le robe su tiempo, pero yo tengo una duda con respecto al inciso D del artículo 77, cuando hablábamos de las causas justas para el patrono poder despedir a alguien. Sí. ¿Se ubica? Sí, si no, aquí tengo el código. 77, ¿qué me dijiste? Inciso D. Le paso a la lectura. Dice, cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento, asimismo, cuando cause intencionalmente por descuido o negligencia daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Tengo entendido que esto es una causa justa para que el patrono despida al trabajador sin responsabilidad, pero yo aquí le quisiera preguntar algo. Si una persona tuviera 10 años de estar trabajando en una empresa, supongamos que devenga el salario mínimo, licenciado, que ahorita creo que están como en 3,416, si no estoy mal, entonces, si la despiden, tendría derecho a indemnización más o menos de 34,000 quetzales, ¿cierto? Pero según este artículo que dice que es prácticamente que avería alguna máquina intencionalmente por descuido o negligencia, supongamos que lo que descompuso, licenciado, tiene un valor de 5,000 quetzales, le pregunto, no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista legal, ¿el patrono pudiera venir y despedirlo o no? Porque yo, haciendo una balanza, creo que el trabajador por descomponer una máquina de 5,000 quetzales, no sería muy equitativo que le quiten su indemnización de 34,000 quetzales. No sé si me di a entender, licenciado. No, sí te dicen, pero mira, Johnny, en este sentido sí, sabes que somos puros trabajadores, vamos, defendemos mucho a la clase trabajadora, pero también en este tipo de normas hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el inicio del 77, ¿sí? Son causas justas que facultan al patrono para dar por despedido, para dar por terminado, el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Yo te entiendo, vos lo estás viendo desde el punto de vista, no es justo, no es equitativo, no hay justicia social, que yo arruiné algo de 5 y voy a perder 29,000 quetzales, pero dime, si cometes esta falta, sí te la aplica. ¿Cuál ventaja tenés? ¿Qué ventaja tenés? La ventaja que tenés es que tenés derecho a emplazar al patrón y que te demuestre que fue por negligencia, que fue por
imprudencia, o porque a veces es un deterioro normal de los instrumentos que uno puede utilizar. Pero yo sí te digo, lo que yo he visto en mis 35 años de abogado, esa norma sí la han aplicado. Yo entiendo, si nos vamos al principio de justicia social, tenés toda la razón del mundo. Pero el 77 sí le da la facultad. Y no tenés idea vos cómo el patrón utiliza el 77. Olvídate. Sí. Casi está esperando que cometas un error, precisamente para no pagarte. Licenciado, y espero no estar confundiendo la norma, pero yo recuerdo que habíamos leído un artículo que hacía referencia a que el juez valorará las pruebas a su leal saber y entender, o eso no es aplicable acá. O sea, porque a su leal de haber entender vería que es algo injusto, ¿no? Pero no recuerdo exactamente el artículo. Espérate, decime. Repetime lo que me acabas de decir. Ah, sí, que recordaba que habíamos leído un artículo que decía que el juez vendría y valoraría las pruebas a su leal saber y entender. No recuerdo el artículo, pero... Ah, sí. No, es que, mira, pues, estemos en esto. El patrón no tiene la facultad de despedirte, sí, pero al final quien decide es un órgano jurisdiccional. Yo te digo, ahí vamos a ver qué nos dice Efraín. Sí, o sea, yo te entiendo lo que me querés decir. Su leal saber y entender. No, pero no te olvides de algunos principios. Aquí realmente, hablemos así, yo sé que lo que me querés decir y yo quisiera darte la razón, pero no nos equivoquemos. Si hubo imprudencia, si hubo negligencia, oíme, estabas advertido por un código que posiblemente nunca lo leíste, estabas también con el reglamento interior de trabajo. Lo que yo sí te puedo decir aquí es de que el reglamento, para mí el reglamento interior de trabajo la pudiera salvar a esa persona. Sí, no es una falta grave, sí es una falta que posiblemente tuvo que pasar por una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión por 8 días sin goce de salario, habría que ver si no encaja dentro del reglamento interior de trabajo que tuvieron que haber agotado primero una vía administrativa de conformidad con el reglamento interior de trabajo. Tendrías que ver de qué manera, pero lo que yo sí te digo es, yo entiendo, que debes decirme vos, bueno, lo justo es, le descuento los 5,000 y aquí están los 29. Pero no, oíme, leímos una norma, ¿te acuerdas? 84. La norma, ¿sabes qué? La interpretación, lo que el patrono toma, que para mí es sumamente injusto. ¿Cómo es posible, Johnny, que le dejen una norma al patrono donde si yo estoy pagando IBS y yo me jubilo por el IX, ¿es que he exonerado pagarme mi indemnización? Oíme, por favor, si el IBS lo pagó él y lo pagué yo, si también a mí me descontaron. ¿Qué tiene que ver un programa de jubilación de retiro con una indemnización? Tiene nada que ver. Entonces, fíjate, pues, yo les dije a ustedes, y yo he iniciado mi proceso muy personal, es una satisfacción personal. Por ejemplo, estoy ahorita, yo no sé si vieron que hace como un mes uno de los diputados anunció sobre la lactancia. Yo estoy pidiendo que la lactancia en todo el mundo es de 24 meses. En Guatemala es de 10 y dependiendo hasta 12 meses o un pacto colectivo que pueda tener más. Pero ahí yo siento que es injusto porque no es únicamente el momento de amamantar al niño, sino que todo eso es un proceso, Pero si querés por la hora, yo le voy a pedir a quienes se tengan que retirar, que se retiren, no hay ninguna pena. Los espero el día viernes, que no se vayan a perder la clase, es la última antes del examen. Yo con Johnny, yo creo que después vamos a seguir platicando por la hora, pero lo que fíjate Johnny, que nosotros estamos haciendo un grupo, no sé si te incorporaste ahí, que se llama Academia. Todavía no hemos entrado con el licenciado Alan. ¿Por qué?
porque exactamente queremos nosotros ahí, tu planteamiento que tiene lógica, ¿va? Tiene lógica, pero yo creo que tenemos que buscar, yo te digo, lástima que no, ahorita estamos con el examen y todo, porque me hubiera gustado tener el tiempo para buscar algún tipo de disposición, que yo te garantizo que esos casos ya se ha hecho un reclamo por parte del trabajador, pero quiero ver al final que resuelve un órgano jurisdiccional, para darte, no mi opinión, sino darte ya un resultado con una disposición administrativa, o bien una resolución administrativa, o bien una jurisdiccional. Así de que lo vamos a sacar hasta ahí, jóvenes, por el tiempo. Por favor, no nos vayan a faltar, porque ya quedamos de que lo que le evalué, lo primero que evaluamos en el primer parcial, no entre en el segundo parcial. Solo a partir de donde nos quedamos, terminamos con el salario, y para el final solo nos quedamos con 3 temas: los regímenes especiales, la prescripción y un análisis breve que vamos a hacer sobre la ley del servicio civil. Así de que los que se tienen que ir se vayan, por favor, la clase ya terminó. Ahorita estamos viendo algunos aspectos. Licenciado, gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros. Gracias. Tengo una duda, licenciado, con respecto a la jornada discontinua. Si querés la miramos el viernes. Es que el viernes no puedo, porque es que fíjese que se me traslapa mi horario. Y es así rapidita. Es que fíjese que yo quisiera saber qué características tiene en sí la jornada discontinua, porque supuestamente yo estoy en una jornada discontinua que se me cambió. Pero, o sea, mi jornada es de corrido. Yo trabajo 8 horas y ellos están argumentando que es discontinua porque tengo una hora de almuerzo que no está pagada, ¿verdad? Únicamente a la mitad de la jornada. Esto lo hacen con el afán de no, o sea, no tener la media hora de descanso que está catalogado como tiempo efectivo. Es que no sé. Pero Víctor, ¿qué dice tu contrato de trabajo? ¿Está establecida como una jornada discontinua o continua? Supuestamente es discontinua. La verdad es que ni siquiera lo he visto porque como ellos, como ahora todo es digital, yo ni siquiera he ido a la empresa a verlo. Me hicieron el cambio cuando me cambiaron de jornada. Entonces, el problema es de que nosotros de corrido trabajamos póngale, de 4 de la tarde a 8 de la noche y ni siquiera puede uno levantarse y ir al baño, porque si usted se levanta y ir al baño, le descuentan ese tiempo. ¿Me estás hablando de call center? Sí. Complicado. Ajá. Entonces, póngale, yo trabajo de 8 a 12 y en medio tengo una hora de almuerzo que no está, en ese tiempo no está estipulado en nuestra jornada porque estamos desconectados. Pero mira, pues, Víctor, comencemos por algo. Pregunta, igual que le pregunto a Johnny, tienen que ver si el reglamento interior de trabajo. Hay más de 10 empleados. Donde Johnny hay más de 10 empleados. Tiene que haber reglamento interior de trabajo. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el reglamento interior de trabajo nos va a permitir establecer esa hora de almuerzo. Porque yo cuando me hacen la consulta, ellos efectivamente en el reglamento interior tienen que ellos tienen de 12:30 a 13:30 es hora para ingerir alimentos. Oíme, no, yo les dije a ustedes, nunca mencionaron la media hora que establece el Código de Trabajo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿La podemos incluir mejor ahora? No se puede, ya son derechos adquiridos del trabajador. Entonces yo sí a los dos, que de repente se me logran conseguir el reglamento interior de trabajo. Ok. Eso sí. va a ser clave, va a ser clave. Sí, incluso fíjese que en esta empresa todos los trabajadores tienen contratos distintos. Ni siquiera es que haya una unanimidad, porque debería haber todos los trabajadores que se empeñan en el mismo puesto tienen que tener los mismos derechos y el mismo salario. Y eso no se está cumpliendo, porque todos tenemos contratos distintos a conveniencia de los patronos, pues. Sí, es que sabes que lo que pasa que como el problema es de que cuando uno habla con voz alta, desgraciadamente en Guatemala todavía, a pesar de que la ley dice que todo contrato por su naturaleza debe ser por tiempo indefinido, seguimos con el bendito problema de que el patrono cuando quiere te despide. Sí.
cuando no debería ser así, pues. Porque mira, de veras, yo te digo, cuando Johnny habla de la injusticia, claro, pues yo te digo, hay muchos casos donde de veras uno mismo dice, qué bárbaro, yo te digo. Imagínate sabiendo que la ley dice que una mujer en estado con embarazo o con periodo de lactancia no la pueden despedir, la despiden. ¿Y qué es lo que hacen? Te vamos a pagar todo. Oíme, y van más por la necesidad económica del trabajador que por respetar la ley, ¿va? Pero bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Prometido que vamos a tomar un tiempecito, si nos da tiempo, en Liceo Alan, porque Liceo Alan va a compartir el día viernes, para que discutamos estos temas. Así también tenemos tanto John y Víctor de poder analizar otros aspectos. Licenciado, yo le quería preguntar solo una cosita rapidito. Fíjese que en mi caso yo trabajo en lo estatal, pero así usted con su conocimiento es mejor estar en una... Ay, se me fue la palabra. Estar en una... tenía la palabra en la boca. Pero miremos el contexto. Estar en... Y fíjate, Víctor, que los call centers se ponen complicados, ¿sabes por qué? Para mí que deberían tener su propia legislación. Yo les he hablado a ustedes de que el hecho que yo no he visto contratos, pero habría que ver, porque yo te digo, hay muchos que nosotros estás prestando tu servicio en Guatemala, pero sirviéndole en otro idioma a otro país. Maestro, buenas noches. Una pregunta, abusando de su confianza. Fíjese que yo conozco una persona que tiene, o sea, el patrono le paga un salario, sin embargo, al IX solo se lo reporta como salario mínimo. Entonces, mi pregunta iba más hacia el tema de maternidad, porque al parecer como que ya no, o sea, ese periodo del pre y el post, lo que quiere hacer es nada más darle que el IX se entienda con esa persona, digamos, y no pagarle el resto del salario que le corresponde. Sí, pero eso entonces, ahí sí es ilegal, ¿va? O sea, te digo, lo que estamos hablando de la injusticia y el abuso, ¿va? Porque imagínate vos, por ejemplo, pues uno de patrono debe ser un poco humano, pues yo te digo, en algún tiempo, pues yo por supuesto tenés que tener hermanas, mamá, y para mí, imagínate vos si lo más sublime que puede existir, el milagro más grande que puede existir, es todo lo de la procreación, ¿va? Entonces yo te digo, la ley dice que inclusive desde que esté embarazada la mujer debe dar aviso. Oíme, yo tengo resoluciones donde la mujer no dio aviso y la Corte Constitucional dice, señor, es un hecho notorio, hombre, usted tenía que respetarle sus derechos a la trabajadora. Porque ellos dicen que despidieron que no sabían que estaba embarazada. Pero me agradó la resolución de la Corte, que dice la Corte, pues mire, disculpe, el aviso era para que usted le tuviera consideraciones. Y así de que el aviso, por más que discutió el aviso del patrono, la Corte resolvió a favor de la trabajadora, ¿viste? Lástima que yo te digo, el trimestre es demasiado corto. A mí me hubiera gustado que ustedes analizaran sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Hay una ahí interesantísima, ustedes. Imagínate, Víctor, que te olviden. Es que se más hasta violación de derechos humanos. Adelante, Esther, pues. Muy bien. Decime, Morales. Pues fíjese, licenciado, ¿es mejor estar en un sindicato o no estar metido en un sindicato, Lic? Mira, pues, yo en lo personal te quiero decir, te voy a hablar yo en lo personal. Creo que sí deberíamos de pertenecer a un sindicato, yo en lo personal. Por ejemplo, te digo, yo sí no pertenezco al de la universidad, porque fíjate que cuando yo fui decano, exactamente ahí lo hicieron. Éramos como contraparte, pues yo era el patrón, entonces sumamente complicado para mí, ¿verdad? Pero yo sí creo, yo sigo creyendo en el sindicato, ¿viste?
en la dirigencia todavía tengo mis dudas, pero en el sindicato sigo creyendo. Pero sí tenés muchas ventajas, ¿oíste? Muchas ventajas. Bueno, es que fíjese, licenciado, de que en mi caso, pues en el departamento donde estoy, pues han estado despidiendo a personas solo con, bueno, en este caso hay un reglamento interno que es el pacto colectivo. Pues en este pacto colectivo hace mención que se acaba de, pues, modificar o actualizar, es de que es por remoción del puesto. Entonces ya no hay debido proceso, a pesar que hay personas que tienen reglón 011, que en teoría tendría que ser un proceso más largo, o se podría decir que tiene uno más estabilidad laboral, pero en este caso solo el patrono, en este caso, toma pacto colectivo y toma como esa remoción de puestos por ser puestos de confianza, pero no hay debido proceso y solo pues despiden, le llaman a uno, bueno, le llamaron a unos compañeros a las 8 de la noche, por ejemplo, de hoy, y para mencionarles que mañana pues tienen que presentarse para pues solo firmar el acta de despido. Entonces, en este caso, yo estaba pensando, porque yo no estoy en un sindicato, si me mete un sindicato que tal vez posiblemente sea un poquito tenga más respaldo para estas situaciones. ¿Podría ser, licenciado? Podría ser. Fíjate que te voy a decir algo. Mucho cuidado, Por eso, vean, pues, yo digo a Víctor y a Johnny, y te leo a vos. Lo importante de esto, yo quiero que cuando hablas de la remoción, fíjate, pues, el año pasado creo que fue, por algunas circunstancias, ¿no? La Corte Constitucional resuelve lo siguiente, que aunque tu contrato no diga que sos personal de confianza, pero si las funciones que ejecutas son de confianza, es motivo para que te despidan por libre remoción, porque sos empleado de confianza. Eso lo dice la Corte Constitucional, una de las sentencias, estoy hablando del año pasado. Porque comenzaron a discutir el tema. Bueno, a mí, ¿por qué me van a despedir? Por ejemplo, si yo tenía tal puesto, ¿no? Sí, pero tenías funciones de un personal de confianza. Entonces, para mí por ahí, pues, fue una salida que encontraron y esa puede ser un arma. Entonces, la ventaja que tenés con el sindicato es que, acuérdate, que normalmente hay juntas de personal. Entonces, cuando te van a despedir, normalmente primero te llevan a la junta de personal. O sea, hay algunos procedimientos administrativos. Solo todavía está conectado Víctor y Johnny y Andrés. Yo ahorita estoy comenzando un caso que me indigna, ¿viste? Por eso lo haré más, porque otra cosa que me indigna. Esta persona, oíme lo que te digo, Alejandro, a esta persona, un sindicato tomó las instalaciones y las sacó de su puesto. Eso no puede ser posible, ¿no? ¿Qué potestad tiene un sindicato para poderte ir a retirar? Porque pertenece al señor, tiene que respetar de otro sindicato. Entonces, yo sigo creyendo en el sindicato. Lo que a veces se lo desanima a uno es la dirigencia. Y mira, Johnny y Víctor, no voy a dar detalles porque es un caso muy delicado, que por cierto lo estoy llevando también a instancias de una acción penal. Porque, verás, no tenés idea de la injusticia que se está dando. No tenés ni idea de la injusticia que se está dando. Entonces, hay cosas que uno a veces las termina teniendo. Mira, Esther, no tenés idea, yo los quiero motivar en sus tiempos libres. Yo quiero que ustedes sean buenos abogados, la del montón, ¿no? Buenos abogados. Quiero que en sus tiempos libres, fíjate con lo que me estás diciendo, Alejandro. Me gustaría, no la tengo ahorita aquí si no tiene el número, pero ingresa a la página de la CC y ahí te vas a dar cuenta exactamente
donde vas a encontrar un montón de sentencias en materia laboral. Víctor y Ioni, me gustaría que ingresáramos a la página. Yo te digo, ahorita voy a estar cargado por un asunto personal que tengo que resolver. Si no, yo mismo nos uniríamos a buscar sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Fíjate que este año, yo todos los años dejo 20 sentencias transcritas a mano. No lo dejé porque me a todo el mundo a alegar, ¿va? Imagínate, me ha salido hasta semestres donde el cupón de por qué y hasta se meten ahí que no sé qué, que por qué, qué bárbaro que lo puso a hacer a mano. Si yo no tengo otra cosa en mi corazón, más de lo que estamos hablando. Que ustedes tengan base legal, que tengan una sentencia de la Corte para poder hacer valer sus derechos. Déjame, Alejandro, yo lo voy a analizar, voy a decirte contigo esa sentencia y de repente la analizamos, ¿oíste? Que habla no habla de tu nombramiento, habla si haces funciones de personal de confianza. Te constituyen en personal de libre remoción y te pueden despedir en cualquier momento. Resolución de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, muchas gracias, licenciado. De veras, quisiera seguir con ustedes porque no crean que esto me fascina, pero de repente los que estén interesados con un delicioso café y un fin de semana le podemos dar. Solo que salgan de exámenes, eso sí, porque ahorita quiero que se dediquen a sus exámenes. Un fuerte abrazo. A la Silic, por favor, si sí se puede el tema de la sentencia, yo sí, me apunto. Yo también me apunto, Lic. Va. Platicamos el día viernes, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. Un abrazo. Que tengan una linda noche. Feliz noche, Lic. Gracias por su tiempo. Buenas noches, licenciado. Gracias, miren cuántos. Feliz noche, Lic. Gracias, te cuidas, güey. Gracias, Alexandra. Feliz noche, licenciado. Gracias, te cuidas, Billy. Werner. Gracias, Lic. Descansen. Bueno, Ingrid, te cuidas. Gracias, Marta, Sofía. Adiós, Fátima, buenas noches.